Telefónica a el señor Nelson Morra. Nelson, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Muy buen día, muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor. Bueno, hoy lo hemos llamado a Nelson, tenemos ganas de charlar, de hablar un poquito con él para que nos dé su visión de las PASO, pero particularmente de esta interna que se está desarrollando en el seno de la Unión Cívica Radical. Así que Nelson, esa es la idea, preguntarte a vos como concejal con mandato cumplido, como dirigente o referente del radicalismo, tu visión, tu opinión de esta situación que está atravesando el radicalismo en las PASO. Vale, bien. Sí, bueno, en primera instancia, por cómo vos planteaste la pregunta con respecto a las PASO, yo creo que hay que observar que este sistema no funciona, el sistema de las PASO, que es un sistema que no solamente es carísimo, sino que no está dando ningunos resultados porque los partidos no llevan adelante sus internas partidarias propiamente dichas, sino que la ley lo único que ha hecho es posibilitar que los partidos se debiliten y quieran o no aquellos que quieren imponer nuevas pautas en la política. La democracia funciona sobre la base de los partidos políticos. Que los partidos estén en algunos casos desprestigiados en su funcionamiento no quiere decir que el sistema de la política como nosotros la debemos concebir y el rol del partido político en la organización del sistema democrático son fundamentales. Y las PASO han venido a cumplir un rol fundamental para los fines de aquellos que no quieren los partidos políticos fuertes. Y esto termina a veces con los resultados que vemos, de donde vamos a desembocar en lo que vos me preguntás, que es en la situación del radicalismo en esta PASO, que de hecho es la única organización política que en Navarro va interna. El resto de los partidos van solos, o no partidos, nuevas formaciones que se han dado a partir de los desprendimientos, sobre todo del justicialismo, con la lista que encabeza Yusey y con la lista que encabeza Carrizo, que son desprendimientos del peronismo. En Navarro la única interna que va a haber es la del radicalismo, que además no es una interna del radicalismo, sino que es la unión del PRO, de la Unión Vecinal y del radicalismo de Navarro, enfrentándose a una agrupación que surge como una especie de desprendimiento del radicalismo, que en realidad no lo es tal, porque la vemos encabezada por una persona que hasta hace unos meses era funcionario kirchnerista. Entonces la discusión, digamos, se perjudica terriblemente y la confusión se apodera de la gente. Yo he tenido en los últimos años prácticamente una militancia nula en el radicalismo. Nunca he negado ni he dejado de ser radical, pero no me considero ni un referente ni me considero un militante del partido. Lo que sí me considero es que toda la vida he estado luchando por el engrandecimiento del partido desde mi punto de vista y de donde yo he podido trabajar. Con un montón de disidencias, ya sea con la dirección de la organización del partido a nivel provincial sobre todo, pero lo cierto es que las personas que hacen al partido son las que están trabajando en el partido. Y las personas que en los últimos años han tenido que defender las posiciones del partido no lo han hecho tan mal, es más, lo han hecho a pulmón en situaciones extremadamente complejas, como fue la denuncia del vacunatorio VIP que surgió y que prácticamente nació a la discusión nacional desde Navarro, y bueno, después todo lo que fue, todas las cosas que fueron ocurriendo en la pandemia, los exabruptos de la presidenta contra el presidente del bloque radical, y un montón de cosas que se han tenido que gestionar y tratar a partir del funcionamiento de lo que es realmente el bloque radical. Yo de lo que sé y de lo que entiendo es que la agrupación que encabeza Rodríguez ha ido directamente a romper con el acuerdo Unión Cívica Radical y el PRO en Navarro,
que ese acuerdo ya estaba hecho. El tercer lugar de la lista es de un militante del PRO, que es el chico de Terriles, y que este acuerdo ya estaba cerrado cuando surgió la voluntad de... Yo lo voy a personalizar porque en realidad los que se presentaron en nombre de esa agrupación fueron Rodríguez y Dileo, nada más que ellos dos. Y incluso se trató de evitar la interna ofreciéndole un cargo en la lista, un lugar en la lista, que Rodríguez rechazó diciendo que él solamente podía ser primero y que si iba segundo en la lista del acuerdo Unión Cívica Radical PRO, él quería digitar quién era el primero. Y yo creo que para una persona que era funcionario kirchnerista hace meses, esto es inadmisible. Pero hay otra lectura que hacer desde el punto de vista estratégico, digamos. Siendo Rodríguez funcionario del gobierno kirchnerista, y siendo que la pandemia todavía continúa y que él tuvo como funcionario kirchnerista una relevancia en lo que fue todo el funcionamiento del hospital en la pandemia, todo eso actuado puede estar sujeto a control, que es en la función del Consejo Deliberante. Entonces, ¿cómo puede el radicalismo y qué rol puede cometer la gente si Rodríguez fuese concejal de la oposición y a su vez él tendría que ejercitar su rol de opositor si el día de mañana hay que controlar los gastos y las políticas hechas en el gobierno kirchnerista del cual Rodríguez era director o funcionario o nunca se supo bien qué cargo ocupaba? Por lo tanto, quedaría en manos de un concejal elegido por la oposición definir con su voto si un tema de tratamiento en el Consejo sobre su propia función se lleva a cabo o no. Y esto sería una locura. ¿Desde dónde el Partido Radical puede aceptar que una persona que hasta hace meses se sacaba fotos haciendo la B de la victoria delante de un tomógrafo o la semana pasada el mismo bloque radical presentó un informe de por qué no funcionaba, y hoy quiere ser concejal por la Unión Cívica Radical, en donde él mismo va a ser el controlador de su función como funcionario kirchnerista? O sea, acá hay cosas que no son discutibles desde la ambición o no de una persona que quiere participar o no en política. Surgen montones de cosas que se pueden decir y que se pueden opinar. Surge también el malestar de aquellas personas que lo acompañan y que lo han hecho evidentemente de buena voluntad, pero no sé si entendieron que la forma en que se oficializó esa lista ofende a las decenas de personas que hace años que trabajan dentro de la Unión Cívica Radical o del PRO por un proyecto en común totalmente contrapuesto al kirchnerismo. O sea, la solución a frenar las cosas que nosotros hoy consideramos que hace mal el kirchnerismo no es poniendo en el Consejo Deliberante kirchneristas. Porque no hace falta que yo lo asegure, porque el mismo Rodríguez lo dijo en una entrevista con Alfredo Martínez, en la radio de Alfredo Martínez, discúlpame si lo dijo también en la tuya, yo no lo sé, pero hasta fue candidato a concejal en otro distrito por el kirchnerismo. Y de buenas a primeras, sin pasar por ningún proceso de purgatorio, digamos, en meses pretende ser primer candidato a concejal de la Unión Cívica Radical en Navarro. Y la verdad es que esto no puede pasar desapercibido para el votante. O sea, ¿existe la posibilidad de que sea candidato? Sí. ¿Es legal? Puede serlo. Aunque haya entrado por la ventana con una situación muy particular, que si querés la detallamos después. Pero lo cierto es que por lo menos una persona que pretende cambiar de partido político, de el máximo hacedor de irregularidades como lo consideramos los radicales, que es el kirchnerismo, y pasar del kirchnerismo a ser primer candidato a concejal radical, debiera por lo menos demostrarnos con su militancia durante varios años que realmente su posición política cambió. Porque si no parece o una mera coyuntura oportunista de tratar de integrar un cuerpo como el Consejo Deliberante, en donde por ahí con su ingreso y con su participación puede tapar todas las cosas que él quiera tapar a futuro cuando se haga alguna investigación sobre el hospital,
o si no, una ambición de llegar al poder, como sea, utilizando cualquier tipo de partido, que podría haber sido otro. Yo no creo que en Rodríguez esté la voluntad de representar al radicalismo. Para mí en Rodríguez está la voluntad de representarse a sí mismo. Y a su vez, en un cóctel muy particular, aprovechando algún militante del partido, como lo es Dileo, que no ha podido encontrar su posición dentro del partido y prefiere destruir antes que construir, y de alguna otra coyuntura personal de personas que no han podido canalizar sus problemas con el partido por la vía que corresponde, que es militando dentro del partido. Pero si alguien quiere creerme y dar yo un dato absolutamente objetivo, cuando vaya al cuarto oscuro el domingo, que se fije qué lista tiene el escudo radical y qué lista tiene el escudo del PRO. Y que si es del PRO o del radicalismo, que no se confunda. Hay una sola lista en el cuarto oscuro que tiene los escudos del radicalismo y del PRO, y esa es la que encabeza Matteo Natalini, y que representa la unión de la Unión Cívica Radical y del PRO en Navarro, y que todas las demás opciones no son del riñón de la organización de Juntos. Es para mí solamente una medida oportunista, y por eso es que la gente debe mirar muy bien lo que va a votar, porque esa lista que quiere disfrazarse de radical y que en las propagandas han puesto el escudo radical, en el cuarto oscuro no lo tiene, porque no representa a la Unión Cívica Radical. Nelson, vos hiciste un análisis muy claro y muy concreto, ¿no?, de la situación de las PASO. Entonces, vos decís que las PASOs dan como resultado estas situaciones donde se ve a agrupaciones políticas entremezcladas o agrupaciones políticas apareciendo de un día para el otro. Por supuesto, el ejemplo más concreto es este. Ahora, cada partido lo canaliza como puede, digamos. Yo no me quiero meter en la interna de otros grupos, pero el peronismo tiene 3 boletas el domingo que no participan en la interna entre ellos, que es la que representa Yusé, que es la que representa Carrizo, que es la que representa Pablo Pugliatti, y no creo que ninguno de ellos nieguen ser peronistas. A veces hay diferentes tipos de filtros desde lo legal que hacen que no se pueda manosear la estructura de un partido con ambiciones personales. En ese sentido creo que es más transparente lo que pasa en el peronismo que lo que pasa con nosotros. Acá hay una lista que va corta, o sea que no tiene ni representación provincial ni distrital, o sea, ni provincial en el sentido de diputados y nacionales y provinciales, que entró por la ventana. O sea, el radicalismo había firmado el acuerdo con el PRO y esa lista era la única que representaba a los radicales y a los del PRO de Navarro. Y a último momento se presentó esta lista. Después de que a esa lista se le ofreciese un lugar en la lista de unidad para proteger la unidad. Rechazaron la lista de unidad diciendo que solamente querían los primeros puestos y después de entre gallo y medianoche presentaron una lista por afuera de la unidad. Es por eso que hoy por hoy, para las reglamentaciones de los partidos, la única lista que lleva los sellos del PRO y de la Unión Cívica Radical es la que cabeza Matteo Natalini. Mal nos pese al que le guste no cada una de las personas que integran la lista, y mal nos pese a lo que en la historia de las listas puede haber sido lo que uno quiera o no quiera. Hoy hay una sola lista que tiene el escudo del radicalismo y del PRO, que es la que encabeza Matteo. Y los que tenemos obediencia partidaria del tiempo, y los que entendemos que los que se están peleando la cabeza día a día para mantener el pie del partido, tanto en el Consejo Deliberante como en el Consejo Escolar, o como en el partido mismo, son los que estuvieron trabajando por la unidad y los que la lograron a la unidad. Y no son los que quieren romper esa unidad presentando la lista por afuera. Que tienen derecho a su representatividad, sí, perfecto. Pero si no son del riñón del radicalismo, si la mayoría de la lista ni siquiera son afiliados radicales, lo correcto hubiese sido hacer una unión vecinal. Y si no subirse a la estructura de un partido para poder usar un sello en la propaganda, que después cuando vayan al cuarto oscuro se van a encontrar que ese sello no aparece porque la lista no es del Partido Radical. Nelson, ¿por qué decís vos o qué otros detalles tenés vos para compartir con nosotros
de que la lista que encabeza el doctor Rodríguez entró por la ventana, digamos, al partido, y cómo consiguió el aval entonces para ir a una interna. La lista que encabeza Rodríguez fue oficializada por un acuerdo entre el posismo, digamos, POSE, que todavía nadie sabe bien de qué partido es, y el PRO, como una colectora, digamos, para Manes o para Santilli. Pero el Navarro no representa a la Unión Cívica Radical y PRO. Esto es así, lo indica claramente que esa lista no puede ir enganchada a las listas de Juntos a nivel provincial y nacional, o sea, a nivel de diputados nacionales y provinciales, por la sencilla razón de que no está avalada por el Partido Radical y por el PRO como una lista que va a las PASO, va por afuera de las PASO, pero que va a interna del distrito. Lo que generaría esto, primero que rompería el acuerdo con el PRO, porque el tercer candidato de la lista de unidad del radicalismo con el PRO es el chico de Terrile, Emiliano Terrile, que representa al PRO, y que si por el resultado hubiese que echar las candidaturas, el PRO quedaría sin representación, porque posiblemente tenga que bajarse Emiliano de la lista hacia un cargo de menor, en una numeración menor. Lo que generaría lo otro que estoy diciendo, que corre peligro que nosotros podamos equiparar fuerzas con el kirchnerismo en el Consejo, porque tendríamos a una persona que hasta hace 6 meses estaba haciendo la de Victoria en la Unidad Básica. Ahora, Nelson, ¿cómo es posible o cómo es factible que se den estas cuestiones donde hay gente o un grupo de gente que pertenece al radicalismo y otro grupo de gente que pertenece al PRO que avalan estas listas? No, a ver, vamos por partes. La estructura partidaria del radicalismo, que tiene autoridades constituidas, no avalan esa lista. Ajá. Esto como que vos me digas que, no quiero hacer una comparación que menosprecie la actividad política, ni quiero compararlo ni con ninguna organización que tiene sus autoridades, pero a ver, vos podés definirte como socio del Club Dorrego, pero no quiere decir que podés tomar decisiones por el Club Dorrego. Para eso tienen una estructura avalada y una comisión que maneja los destinos de esa organización. Una estructura institucional, digamos. Y sí, avalada en forma absoluta este año en una interna que yo me hubiese encantado que se hubiese hecho. Vos sabés perfectamente bien, porque hemos hablado del tema de la interna radical, Sí. Que a mí me hubiese encantado que la interna se hubiese hecho. Lo que pasa es que ya esta maniobra venía gestándose en donde no importa la estructura de la Unión Cívica Radical y el respeto por el Partido Radical como organización política. Lo que importa era subirse a una posibilidad de agarrar cargos sin tener que desgastarse militando y soportando el peso de la militancia. Porque no es fácil estar sentados en una banca de concejal o en una banca en la organización partidaria y tener que cotidianamente estar militando para pelear por los derechos de los municipales, como se está haciendo ahora por el tema de que hay jubilados que ganan 1.000 pesos, o por la estructura de cómo se organiza el organigrama municipal en cuanto al personal, o tener que estar lidiando contra el Chupala, o tener que estar lidiando contra el vacunatorio VIP, o tener que estar presentando 200 proyectos como se hicieron en los últimos meses, en los últimos años en el Consejo. Es mucho más fácil venir sin ningún tipo de desgaste y decir, ahora yo quiero ser primer candidato de la lista radical. Y eso está mal. ¿O acaso vos estás en condiciones de ir a cualquier lugar y decir, listo, ustedes que hace 10 años, 15 años que están peleando acá, córranse que ahora voy yo? Lo que pasa es que se utilizaron los defectos de las PASO para presentar una lista por la ventana y que además estuvo en contra de la unidad que habían organizado los dos partidos políticos que forman juntos. Es una situación muy particular y que puede ser, yo lo decía de esta manera, hay muchísimas cosas que pueden ser legales, pero eso no quiere decir que sean justas.
Y esto es una injusticia para la cantidad de personas que trabajan, para la cantidad de personas que dejan de su tiempo hace años para ocupar un cargo, y para la unidad que se había formado conjuntos por primera vez en la historia de Navarro. Que de alguna manera esto último que decís es así, porque siempre hubo discrepancias o en algún momento no hubo acuerdos entre UNPRO y la Unión Cívica Radical, y en este año se dieron la posibilidad de ese acuerdo, de ese encuentro, digamos, para armar la lista que encabeza Matteo Natalini. Pero fueron cosas que se trabajaron durante mucho tiempo. A ver, yo sé que no le gusta que se hable en estos términos, pero uno de los argumentos que esgrime el sector que apoya a Rodríguez, en este caso fundamentalmente de Leo, era un discurso constante contra Castellari. Y la verdad es que Castellari se abrió y permitió que hubiese unión entre el PRO y la Unión Cívica Radical de Navarro. O sea que ni siquiera es válido el argumento ese de despojarle de todo tipo de derecho a la historia y de derecho a ser el intendente más exitoso de Navarro, siendo 4 veces intendente, y ni siquiera ese discurso es válido, porque para fomentar esa unión Castellari se hizo a un lado y cede su banca a gente nueva. Y realmente la gente que está hoy en el partido es gente bastante joven, muchísima gente nueva y muchísimos chicos que están trabajando hace mucho. O sea, ni siquiera es válido este tema de la renovación. Yo creo que el único de los viejos que queda dando vuelta ahí en el partido debe ser Carlito, que hoy por hoy es una de las personas que más representa los viejos militantes del radicalismo. Después toda gente joven. ¿O acaso ahora un tipo de 40 años viejo? Un tipo de 40 años que empezó a militar, tiene su mayor desarrollo de los conocimientos que ha adquirido de acá a los 60 años, y que ahora es parte de la renovación. Todos los chicos que están ahí de 40, 40 y pico de años, y que la vienen remando y la vienen peleando desde ahora, para que venga un iluminado kirchnerista a decirles córranse que ahora voy yo. Están equivocados, por más que el acto de presentar una lista sea justo, sea injusto y sea legal, están equivocados, porque hay que respetar la militancia de las personas que sostienen un partido durante años. ¿Sabés en qué instancia se combate si vos estás en desacuerdo con la estructura partidaria? En la interna partidaria, no en la PASO. Cuando se dirime quién dirige el partido, andá, militá, ganá la calle, ganá la confianza del afiliado, ganá la interna del partido, dirigí el partido y después vas a tener derecho a opinar sobre los cargos. Pero por la ventana no. Nelson, te agradezco infinitamente por tu tiempo, te agradezco por esta entrevista y quiero que la cierres con un mensaje para la gente que te está mirando y escuchando en este momento. Muy breve. Nosotros hemos sido montones de personas los últimos, desde el 83 hasta ahora, que hemos ocupado cargos en el radicalismo. Prácticamente en su totalidad no hemos tenido denuncias de deshonestidad, de deslealtad, no solo al pueblo, sino al partido. No hemos tenido grandes conflictos en cuanto a que hayamos hecho actos de corrupción, y hemos representado al Partido Radical. Ese es el mismo Partido Radical que está hoy atrás del escudo radical, que representa la organización y que representa la organicidad que tiene el partido, sus autoridades constituidas. Esas autoridades constituidas hicieron una alianza con el PRO de Navarro, y hay una lista que es la lista de Juntos, y que cuando vayan al Cuarto Oscuro el domingo se fijen, si quieren votar por esa trayectoria, por esa historia, por esa gente, busquen el escudo radical y el escudo del PRO, que solamente en una boleta del Cuarto Oscuro van a estar presentes. Todas las demás son falsas opciones. Muchísimas gracias, Nelson, por tu tiempo. Gracias, Gracias a vos. Hasta gracias. luego. Chau, chau. Bien, así pasaba entonces en esta mañana Nelson Morra, con quien charlamos con respecto a lo que tiene que ver desde ya con las elecciones que se vienen el domingo 12 de septiembre.